Buenos días, querida Agnès. Pues quería preguntarte cuál crees que son los principales desafíos globales para los sistemas educativos hoy en día. Bueno, obviamente que varía mucho según el tipo de países en los que estemos pensando. En los países más desarrollados vemos que hay un gran desafío del acceso a la enseñanza superior, porque podemos decir el siglo XIX fue el siglo de la enseñanza primaria, el siglo XX de la enseñanza secundaria, pues el siglo XXI es la enseñanza de nivel superior. Pero obviamente no es la misma situación según los países y también apenas nos empezamos a plantear los problemas de la enseñanza superior, vemos que tenemos que regresar a la enseñanza primaria y secundaria. Hay muchos problemas obviamente que tienen que ver con cuestiones de aprendizaje. Estas cuestiones de aprendizaje están muy relacionadas con el tipo de currículum, el tipo de pedagogía, a qué nivel está adaptado a diferentes tipos de alumnado. Pero también tiene mucho que ver, y muchos de mis trabajos han sido sobre ese tema, sobre lo que podemos llamar una desigualdad horizontal, no de nivel de educación, sino de tipo de educación. Es decir, que actualmente en Francia, pues se puede decir todos los niños van a la enseñanza secundaria, prácticamente, pero la verdadera pregunta hoy en día es ¿a qué escuela vas? Porque sabemos que hay muchas diferencias entre las escuelas y que muchas son un poco invisibles, sobre todo en sistemas como el sistema francés, que tiene un currículum nacional y los profesores, cuando uno los interroga, por ejemplo, con un cuestionario, pues dicen sí, todos seguimos el programa nacional. Pero cuando uno hace entrevistas y sobre todo observaciones de clase, pues se da cuenta que no es el mismo programa, que no la misma parte del programa que no se cubren, qué ejercicios se hacen, cómo se hace la evaluación. Y también lo que diferencia mucho las diferentes escuelas tiene que ver también con la oferta en términos de qué posibilidades tienen los jóvenes de seguir ciertas opciones, porque los caminos en la enseñanza superior están muy determinados por los caminos que se siguieron ya en secundaria y aún de cierta manera en primaria. Y también tiene mucho que ver con el contexto del alumnado, porque siempre nos focalizamos mucho en los profesores y obviamente los profesores tienen un papel extremadamente importante, pero el alumnado también, aún los jóvenes que copian una tarea sobre un compañero, están aprendiendo algo. Cuando están en contexto en que hay un tal nivel de segregación de nivel escolar, de nivel social, étnico y racial, pues se empobrece la capacidad de interacción, que es a la vez fuente de aprendizaje y obviamente también fuente de cohesión social. Entonces, me parece que a cierto nivel podemos decir, nos podemos focalizar en el sistema por arriba, pero apenas empezamos a abrir un poco la caja de lo que está sucediendo en la enseñanza superior, nos vemos la cantidad de cosas que quedan por hacer a todos los niveles del sistema. Totalmente. De hecho, me parece que lo que planteas pone sobre la mesa muchas cuestiones. Una es el tema de la segregación escolar, que aquí también en Cataluña es un tema central, pero planteas un debate que me parece que es más amplio, que es ¿qué es lo que se tiene que igualar o qué es lo que se tiene que equiparar de la experiencia escolar? Porque a veces a mí me da la sensación que en nombre de la diversidad se legitima la desigualdad y que el debate sobre la igualdad a veces no gusta. Pero claramente en la línea de lo que decía, de lo que estabas explicando, hay cosas que tienen que equipararse para todos a nivel de derechos escolares para que todos puedan tener oportunidades, ¿no? Entonces aquí hay cuestiones, como comentabas, de con quién estudias, qué tipos de materiales. Entonces, ¿cómo ves esta cuestión de la igualdad, la equidad, la equiparación? ¿Qué elementos crees que deberían ser imprescindibles en todas las escuelas para todo el mundo? Obviamente, bueno, en Francia el problema muchas veces se ha planteado realmente creo que hay una adhesión mucho más grande quizás que en Cataluña y en otros contextos a un sistema estándar, porque se ha focalizado mucho en que la igualdad es una oferta que debe ser totalmente homogénea sobre el territorio, que tiene mucho que ver con la centralización del Estado francés históricamente. Obviamente es una ficción, claro, y obviamente recubre muchas diferencias, pero que no se analizan como tal porque formalmente todo el mundo debería funcionar igual. Una vez que hemos aceptado eso, hay que decir cuáles son realmente las desigualdades más importantes y
en una sociedad en que enfatizamos cada vez más la singularidad de cada uno, ¿qué potencial le podemos dar al desarrollo de esa singularidad? Y como socióloga yo creo que uno de los problemas, uno de los desafíos que vemos más importantes es que en el contexto francés uno ve que cada vez que se ha tratado de introducir un cierto tipo de diversidad en términos de opciones, en términos de caminos que se puedan seguir y tal, hay una tal presión de la jerarquía social que se vuelven a recrear nuevas jerarquías. Por lo menos se podría decir, bueno, si uno toma la sección científica o la sección literaria es lo mismo porque es una diferencia cualitativa que tiene que ver con los gustos de los alumnos, etcétera, pero progresivamente la sección científica, como en otros contextos nacionales, se convirtió en la sección reina y todos los estudiantes, aunque no fueran científicos, dicen para no perder ninguna oportunidad, me voy allí. Entonces hay una verdadera dificultad a poder introducir ese tipo de diversidad porque supone de la parte de todos los actores que no se transforme en una forma de jerarquía y pues me parece muy difícil en el contexto actual lograrlo. Se logra muchas veces cuando estamos ante un público relativamente homogéneo, digamos de clase alta, y se puede decir, pues hay unos que van a tener una opción más internacional y los otros una opción más dirigida quizás al mercado nacional. Allí quizás puede haber una parte de singularidad, pero introducir singularidad en contextos heterogéneos es extremadamente difícil y desafiante. No quiero decir por eso que lo debemos abandonar, pero supone una vigilancia extremadamente grande de los profesores, de los padres, de los alumnos mismos, del Estado y de las diferentes administraciones locales o nacionales para que funcione. Totalmente, creo que se podría concluir este dilema que también explicas con no confundir la igualdad con la homogeneidad y no confundir la diversidad con la jerarquización. Y aquí hay un elemento de en qué contexto se dan estas situaciones, porque claramente generar ofertas diversificadas es un elemento que puede ser positivo en el sentido de que, bueno, sí, motivante. Exacto, motivante, interesante, diversificado, sí. Pero en un contexto que ya es desigual y ya es segregado, sí. El reto está en que esta diversidad no refuerce la desigualdad, ¿verdad? Totalmente.